Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre una problemática que nos atañe a todos como sociedad. Sí, violencia de género. Cuando hablamos sobre violencia de género, nos referimos a todo tipo de violencia que un hombre puede ejercer hacia una mujer por el simple hecho de que es mujer. Pero también es importante destacar que con el advenimiento del colectivo LGBT, los trans y los travestis también son considerados sufrientes de esta problemática social. Primeramente porque ellos se autoperciben como pertenecientes al género femenino, pero además porque de un modo u otro sufren la violencia machista y la violencia sexista. Ojo, la violencia en cualquiera de sus órdenes es aprendida, no es innata, porque si no todos tendríamos que ser personas violentas. Pero aquellas personas que no han aprendido la violencia como un mecanismo de relación, hablan, negocian, discuten en buenos términos y tratan de llegar a un acuerdo. Ahora bien, los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia y esto demuestra que en otra situación pueden controlarse. ¿Sabías que entre el 1 de enero de este año y el 29 de febrero hubo alrededor de 63 femicidios en todo el país? Sí, eso arroja la estadística de que hay un femicidio cada 23 horas. ¡Una locura! Este informe fue hecho por el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Ahora Sí que nos ven y reveló que el 63% de estos casos fueron asesinatos perpetrados por personas que eran pareja o expareja de esa persona, de esa víctima que ha fallecido. Y al menos 15 de ellas habían hecho una denuncia previa. Las cifras en nuestro país son verdaderamente alarmantes y como iglesia necesitamos hacer algo al respecto. Por eso también hoy vamos a ver la visión bíblica de la mujer y qué podemos hacer como comunidad de fe. Hubo un congreso en el año 1995 en Pekín, un congreso de la mujer organizado por la Organización de Naciones Unidas, y allí fue cuando se comenzó a hablar de la violencia del hombre hacia la mujer. Pero realmente en nuestro país, en el año 2010, la historia iba a cambiar. El asesinato de Wanda Tadei por parte del que entonces era su pareja, Eduardo Vázquez, marcó un antes y un después en la problemática de género con la mujer. Allí no solamente se comenzó a hablar de violencia de género en la Argentina, sino que además se comenzó a hablar de femicidio. La violencia de género tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y la desigualdad estructural que hay entre hombres y mujeres. Pero si vos te preguntás por qué esto continúa siendo así, bueno, esta desigualdad, este desequilibrio encuentra su estabilidad en algo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llama hábitus. El hábitus es un proceso social en el cual se naturalizan y se reproducen determinados comportamientos y valores como correctos. La sociedad los internaliza y se habitúa a vivir en esos conceptos y en esos valores sin cuestionamientos. Esto forma parte de la violencia simbólica y da lugar a lo que llamamos machismo, que no solamente habita en nuestra cotidianidad, sino que además, tristemente, todavía está en nuestras mentes. Generalmente cuando hablamos de violencia, nos referimos o pensamos en la violencia física, un abuso sexual, un golpe o tal vez la muerte de la víctima. Pero hay otros 4 tipos de violencias que son importantes que los tengamos en cuenta y tal vez nos podamos familiarizar con ellos y ver que son más naturales de lo que parecen. La violencia psicológica es una de las más graves. En realidad todas son graves, pero la violencia psicológica realmente a veces deja más huellas y consecuencias que la violencia física. Y afecta puntualmente al valor personal, a la autoestima, a la seguridad de la mujer en cuestión. Los ejemplos concretos de esto son las humillaciones, ya sea en público o en privado, las amenazas, ignorar o menospreciar los sentimientos de la otra persona. Y así hay muchos ejemplos que podríamos dar sobre violencia psicológica que muchas mujeres hoy en día viven en sus hogares.
La violencia simbólica, como hablábamos anteriormente, este proceso llamado habitus, en el cual se expresa esta violencia simbólica y que decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu, donde las personas incorporan comportamientos y valores socialmente, culturalmente, a través de los años. Estos comportamientos y valores se naturalizan, se reproducen y los repetimos de generación en generación, pero no son correctos. Lo que pasa es que nadie se atreve a cuestionarlos. La violencia institucional, aquella violencia que es ejercida por funcionarios del Estado en el ejercicio de su trabajo. Podemos pensar en la policía y el gatillo fácil, podemos pensar en arrestos ilegales o incluso en ejecuciones ilegales. Podemos pensar en lavado de dinero por parte del Estado, pero hay una violencia que podemos encontrar en la mujer y un ejemplo concreto de ello en cuanto a violencia institucional es cuando una mujer se acerca a una comisaría a denunciar un hecho de violencia de género. Cómo es de repente destratada por la policía, descreída de su relato. Y por último, pero no menos importante, la violencia económica o patrimonial, que es esa violencia en la cual el hombre, el esposo, la pareja de la mujer, no permite que ella tenga acceso al manejo de dinero, al manejo de cuentas o al manejo de los bienes que tienen en común. Todo pasa por él, de manera que la mujer no tiene independencia económica. Es importante comentar que en el año 2015 surgió la iniciativa Ni Una Menos. Lo que comenzó como un hashtag en las redes sociales terminó transformándose en un movimiento fuerte, feminista y que está, por supuesto, en contra de la violencia de género y de los femicidios. Ni Una Menos ha avanzado con muchísima fuerza, instalándose en la agenda política y social de la República Argentina, pero además se ha trasladado a otros países que también se han concientizado de la problemática difícil que es la violencia de género. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, nosotros como Iglesia, ¿qué hemos hecho en torno a esta política? Sin duda que cuando Dios creó a la mujer, la creó porque era necesaria para trabajar en conjunto con el hombre. De hecho, sacó una costilla del hombre para poder crearla. Y hay muchos que han puesto a lo largo de los años y en las iglesias en una situación de inferioridad a la mujer, contribuyendo de esta manera, sin quererlo también, inconscientemente, con la violencia de género. Pero la verdad es que la idea de Dios es que la mujer camine al lado del hombre y el hombre al lado de la mujer en una situación de igualdad. Si pensamos en Juan capítulo 8, cuando le traen los fariseos a Jesús a una mujer adúltera, podemos ver claramente que Jesús fue el primer feminista de la historia. Aunque la terminología no aplica para Jesús, porque Él no establece desigualdades, Él sí fue el primero en defender públicamente a la mujer. Entonces, nosotros necesitamos recuperar ese sentido de la empatía, porque si hay algo que no tenemos, es un Dios apático, un Dios que no le preocupa el sufrimiento de la humanidad. Por el contrario, Dios está interesado en que nosotros, como iglesia, que somos esas herramientas que Él utiliza, podamos demostrarle a la gente que quienes amamos a Dios, amamos profundamente a las personas y nos duele tanto como a ellos lo que está sucediendo con las mujeres en nuestro país. Necesitamos capacitar, necesitamos enseñar con una perspectiva bíblica sobre cuál es el lugar que Dios, que Jesús le han dado desde siempre a la mujer. Necesitamos hablar intencionalmente de este tema en nuestras iglesias. Necesitamos también brindar espacios para que las mujeres cristianas también puedan manifestarse y contar si es que están sufriendo violencia de género en sus hogares. Necesitamos también crear un espacio, crear un organismo cristiano en defensa de la mujer con una línea telefónica, con algo donde podamos brindar asesoramiento, brindar contención y que sea también un lugar de denuncia para los casos de violencia de género. La problemática social de la violencia de género
parece ser una problemática que la Iglesia ha olvidado, ha dejado en manos del feminismo extremista que hoy también tenemos que sufrir. Pero necesitamos recordar que todas las mujeres sufrimos de una forma u otra violencia de género, porque aunque no seamos agredidas verbalmente o físicamente, sí simbólicamente aún hay un concepto de que el hombre está por encima de la mujer en derechos laborales, en derechos sociales, en la vida en general. Entonces, no nos podemos quedar de brazos cruzados.